Hola, ¿me escuchan? Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Vani, creo que podemos empezar porque ya están transmitiendo en vivo y hay que ser puntuales. ¿Puedes prender tu cámara? Claro, Muy bien. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por acudir a nuestro llamado en este webinar titulado Conceptos básicos de la respuesta inmune y su utilidad en las vacunas. Está dado por el doctor Benjamín Domínguez Meléndez y voy a presentarlo. Un momentito, por favor, para hacer la reseña. Muy bien. El doctor Benjamín, que es muy difícil su nombre, yo siempre le digo Bani para no hacerlo tan largo. El doctor tiene la siguiente reseña. Es licenciado en Química Clínica en el 2002 por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias en el 2007, doctor en Ciencias en el 2012 por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, investigador titular de tiempo completo en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, nivel SNI1 en investigación y nivel de productividad 5 en la Universidad Veracruzana. Su perfil es deseable desde hace 6 años, coordinador de investigación del CES y coordinador del diplomado de inmunonutrición deportiva del CES, profesor titular de inmunología, hermatología y biología molecular de la Universidad Veracruzana en las carreras de bioanálisis y medicina, profesor titular de la experiencia educativa en herbolaria del CES, profesor por asignatura de inmunología en la Universidad Cristóbal Colón, autor de diversos artículos indexados en revistas nacionales e internacionales, así como artículos de divulgación científica nacionales, autor de capítulos de libros nacionales e internacionales, director de 20 tesis de licenciatura y 2 de posgrado, miembro del Comité de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana e integrante del Cuerpo Académico Manejo, Aprovechamiento y Conservación de Recursos Naturales, VCA 31, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, México. Enlace institucional del CES del área de internacionalización y huertos medicinales universitarios. Así que nada, yo agradezco mucho, doctor Benjamín, por estar con nosotros. Yo sé que lo he estado molestando para hacer este webinar, pero estamos muy felices de contar con usted en la Universidad Norbert Wiener en el programa de Maestría de Gestión en Salud. Y nada, yo no quiero hacer más preámbulos, quiero empezar con su charla. Obviamente están ingresando los participantes, nosotros no se preocupe que nosotros vamos a seguir admitiéndolo. Y nada, yo lo conozco poco, pero se denota cuando uno es apasionado por la enseñanza y por la investigación, así que lo tengo en consideración tanto como persona como profesional y le agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación para este webinar. Así que le doy el pase para que usted nos muestre un poquito qué es lo que nos quiere enseñar estos minutos. Quisiéramos tenerlo como profesor, pero tenemos un webinar para que nos pueda enseñar. Gracias. no, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias por haberlo gestionado. Licenciada, es muy importante para nosotros como investigadores el crear estos vínculos de internacionalización y sobre todo hacer difusión de la ciencia, de temas que son tan importantes como la inmunología. Ahorita todos estamos en una pandemia, apenas estamos disque saliendo de la pandemia y es un tema que está totalmente en boca de todos, aunque no todos sepamos muy bien realmente qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema inmune y mucho más con el tema de las vacunas. Entonces, es por eso mismo que les agradezco mucho el espacio. En nombre de la Universidad Veracruzana, obviamente nos encanta este tipo de intercambios. Esperemos que también sus académicos, sus investigadores nos den charlas a nosotros. Y pues bueno,
Ya, muchas gracias por la presentación también, muy amables. En realidad, lo que voy a explicarles es una parte de lo que yo doy en mi cátedra de inmunología. Lo resumí lo más que pude, lo hice conceptos bastante básicos que todos podemos dominar y espero que al terminar la charla, pues todos terminen hablando de inmunología, el lenguaje de la inmunología y ya tengamos más conocimiento referente a lo de las vacunas. Y más, insisto, sobre todo por la situación mundial en la que estamos, ¿ok? Y bueno, si puedo ya empezar a compartir pantalla, de una vez Sí, comenzamos. sí, quería decirle a los participantes que las preguntas están abiertas, ¿no, doctor? Que Sí, claro que sí, por supuesto. cualquier consulta que deseen, por favor, usted siga nomás en su charla y yo le leo las preguntas en el momento que usted me diga. Sí, claro que sí. Si quieren, lo podemos hacer de una manera sencilla. Como tenemos poco tiempo, pues al final contestamos la mayor. A mí me gusta siempre contestar todas las preguntas y todas las dudas. Durante la presentación nos vamos a ir atrasando porque me meto y me meto y me meto en el tema y nunca vamos a acabar si no paso de una diapositiva. Entonces, ahora sí, les comparto ¿ya ven mi presentación? Sí, sí se ve, Bueno, doctor. pues como ya lo había mencionado la licenciada Gloria, su coordinadora, este tema son los conceptos básicos de la respuesta inmune y su utilidad en las vacunas, ¿ok? Y pues para entrar de lleno ya en el tema, nosotros debemos de primero, pues entender o hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Por qué ahorita o por qué últimamente está mucho en boga? Bueno, pues el sistema inmune es una red compleja de órganos, tejidos, mensajeros, moleculares, que son finamente coordinados. ¿Para qué? Para poder montar una respuesta de defensa. O sea que nuestro sistema inmune es nuestra defensa en el organismo. Esto puede ser contra agentes patógenos que pueden, o más bien incluyen a los virus, a los hongos, bacterias y parásitos, e inclusive contra agentes que no son biológicos como los alérgenos, que pueden poner en riesgo nuestra vida. El sistema inmune en sí va a estar compuesto por barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Dentro de las barreras físicas, pues la más conocida pues, es la piel. Aunque no lo creamos, nuestra propia piel crea un pH que no es óptimo para el crecimiento de bacterias. Cuando crece algún hongo es porque se cambió el pH de la piel. Entonces, nuestra principal barrera contra, o más bien lo que nos defiende contra el medio exterior, es la piel. ¿Ok? La barrera química que conforma el sistema inmune va a estar precisamente, como se los había mencionado previamente, por el pH, por moléculas que crean las células como defensa, van dejando como minas, podríamos así mencionarlo, que son denominadas como defensinas y los propios anticuerpos. La barrera biológica es donde nos vamos a meter un poco más y esta está conformada por una red intrincada de células que son sumamente interesantes sus funciones y cada una está inteligentemente diseñada para coordinarse con otras células y poder montar de la mejor manera nuestra respuesta contra ese agente patógeno que puede poner en riesgo nuestra vida. Esta la vamos a dividir dos principalmente, en la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, y ambas van a tener un componente celular y un componente humoral. Por el lado de la respuesta inmune innata, el componente celular van a ser las células dendríticas, los monocitos que cuando se activan se diferencian en macrófagos y los linfocitos NK. NK porque son natural killers, los asesinos naturales. Estos necesitan la mínima provocación para poder ir y matar a la célula que está infectada o que sea tumoral, por ejemplo. También tenemos otro grupo de células en las cuales están englobadas los granulocitos, y de estos son tres principalmente, el neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo. El componente humoral de la respuesta inmune innata está compuesto por una red enzimática, aproximadamente 30 enzimas, que van a componer al sistema complemento, que lo que va a hacer es crear un complejo de ataque a la membrana contra los patógenos para que entre agua y ¡pum!, los hace volar, ¿no? En pocas palabras. Por el lado de la respuesta inmune adaptativa, el componente celular, vamos a ver que tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y estos
a su vez se van a subdividir en cuanto al T en CD4 y en CD8. Y este CD4 a su vez se va a subdividir en TH0, TH1, 17, 2, T regulador, T inhibidor de regulador. Estas son las más importantes, no excluyendo a las demás, pero estas son las más importantes. El CD8 se le conoce como la célula citotóxica, es la principal célula involucrada en eliminar a células infectadas por virus. ¿Ok? Los linfocitos B, cuando se activan, tienen la capacidad de producir más anticuerpos. Esta palabra les tiene que sonar ahorita porque, pues, quien más ha tenido que ir a hacerse una prueba contra COVID y les piden 2 anticuerpos, el IgM y el IgG. Y ahorita vamos a explicar por qué uno y por qué otro. Y bueno, el linfocito B por sí mismo produce anticuerpos, pero cuando es activado, ya se diferencia en célula plasmática, va a producir una mayor cantidad de anticuerpos, ¿ok? Y estos propios anticuerpos van a ser los que van a conformar el componente humoral de la respuesta inmune adaptativa. Para que exista una coordinación entre la respuesta inmune innata y la adaptativa, debe de llevarse a cabo un link, una unión de activación que vamos a ver más adelante. Pero esto nos quiere decir que la respuesta, los componentes celulares de la respuesta inmune innata van a poder activar a los componentes celulares de la respuesta inmune adaptativa. ¿Para qué? Para que podamos generar una respuesta inmune de memoria. ¿Ok? Que es una de las más importantes y lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Quién va a conformar en sí ya todo el montaje de respuesta hacia un agente patógeno que puede poner en riesgo nuestra vida? Bueno, pues las células que van a montar toda la respuesta, ya vimos, tanto de la respuesta inmune innata como de la adaptativa, donde están las dendríticas, los monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, todo el pan de los linfocitos, los NK, los T y los B. Y esta respuesta también se libra una batalla en todos los ganglios, bueno, más bien en los ganglios que tenemos distribuidos a través de todo nuestro cuerpo. Ahí es donde se empieza a llevar a cabo la comunicación de que un agente patógeno entró y hay que montar una respuesta en contra de este, ¿ok? Pero una parte fundamental de toda esta respuesta es cómo es que las células pueden coordinarse, cómo es que se van a comunicar entre sí. Para eso, el organismo ha diseñado moléculas que son glicoproteínas de bajo peso molecular, denominadas citocinas, que son los mensajeros que van a utilizar las células entre sí para poder comunicarse. No nada más las citocinas pueden llevar a cabo este efecto, sino también factores estimuladores de crecimiento e inclusive las hormonas. Entonces, a final de cuentas, el sistema inmune nos va a defender contra estos agentes patógenos y no nada más ello, sino que también nos puede defender, por ejemplo, contra alergenos, lo que ya les había comentado, y también contra células que pueden llevar a cabo mutaciones dentro de todo su genoma y empiezan a proliferar de manera descontrolada. ¿Qué significa? Que nuestro sistema inmune va a estar finamente regulado por las citocinas para estar vigilando constantemente todo lo ajeno que entra al organismo. Es aquí cuando aquellos agentes patógenos que pueden invadirnos son los que van a activar a la respuesta inmune. ¿Pero qué es un agente patógeno? Es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa. Y la capacidad de un patógeno para producir una enfermedad se le conoce como patogenicidad. ¿Cuáles van a ser? 4 principales: virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Ok? A estos se les consideran antígenos extraños contra los cuales se debe de llevar a cabo la respuesta. Pero nos vamos a ir un poco hacia atrás. ¿Cuál es el origen de las células de la respuesta inmune? Y bueno, este tiene su origen en la región aorta-gónados-mesonefro, en la placenta, en una región muy específica. Se empieza a llevar a cabo eritropoiesis, que es lo que va a dar origen a todas las células posteriores que van a conformar al microorganismo que está en formación. ¿Qué significa? Después de 13 días de que se lleva a cabo la concepción, ahí es cuando empieza a surgir la hematopoiesis.
La hematopoiesis es el mecanismo mediante el cual se originan las células sanguíneas y las células de la respuesta inmune están incluidas dentro de las células sanguíneas. En el primer trimestre de vida del pequeño embrión se lleva a cabo la hematopoiesis en el hígado. Principalmente se sostiene ahí la hematopoiesis. ¿Por qué? Pues porque en el hígado hay factores estimuladores de colonia óptimos, donde las células van a encontrar estímulos para poder estar replicándose. Posteriormente, entre el segundo y el tercer trimestre, se lleva a cabo en el vaso. Y ya en el último trimestre se va a llevar a cabo en el interior de los huesos, en la médula ósea. Ojo, no confundir con médula espinal, porque por lo regular siempre ahí hay una confusión. Es en la médula ósea donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Los pequeñines que tienen hasta 2 años llevan a cabo hematopoiesis, o sea, producción de células de la respuesta inmune y sanguíneas en todos sus huesitos. Pero después de los 2 años solamente se va a concentrar en los huesos largos y planos principalmente. Dentro del hueso, específicamente en una etapa joven, se va a llevar a cabo en la epífisis, en un microambiente ideal que le va a proporcionar a la célula troncal hematopoyética todo lo necesario para que pueda replicarse, para que pueda diferenciarse. Esta célula troncal hematopoyética es la que va a dar origen a todas las células sanguíneas, incluyendo a los leucocitos. Las células de la respuesta inmune están en el pan de los leucocitos. Para que tengan una idea de esta célula troncal hematopoyética, es lo que burdamente conocemos como célula madre. El nombre correcto es una célula troncal y en este caso de tejido hematopoyético. ¿Ok? Aquí les presento ya en sangre periférica a estas células, parte de estas células que van a montar la respuesta. Cuando ustedes van y se van a hacer un análisis sanguíneos, obtienen la sangre con anticoagulante y hacen protis. Esto es lo que se ve. Aquí podemos observar que hay monocitos, hay eosinófilos, hay linfocitos, hay basófilos, en dado caso de algún proceso inflamatorio, hay neutrófilos, y estas son las células que van a estar de manera normal en torrente sanguíneo. Cada una de estas células va a llevar a cabo una función sumamente específica, pero de estas tenemos que aprendernos 3 en este momento para este webinar, que son sumamente importantes. Estas 3 células que les voy a mencionar llevan el nombre de células presentadoras de antígeno. Son las células dendríticas, el macrófago y el linfocito B. La célula dendrítica es una célula especializada en presentar antígenos. Vamos a tomar ahora como antígeno como aquel pequeño fragmento que llega a procesar una célula fagocítica para ser presentado a otra célula y se monte una respuesta. ¿Ok? Los monocitos se van a encargar también de fagocitar, ser una célula presentadora de antígeno, y van a tener la tarea de estar produciendo mensajeros químicos pro y antiinflamatorios. Los vamos a encontrar en inflamaciones, en infecciones por hongos y bacterias principalmente. El neutrófilo es una de las células que tenemos más en torrente sanguíneo y este tiene la funcionalidad de fagocitar y de liberar gránulos. Acuérdense que está dentro del pan de los granulocitos. ¿Para qué? Para montar una propia respuesta. ¿Ok? Son como las bombas o las minas que va poniendo la célula para eliminar al agente patógeno. Lo vamos a encontrar en hongos, en infecciones por hongos y por bacterias. El basófilo es más raro que lo encontremos en torrente sanguíneo, pero lo vamos a encontrar principalmente en eventos alérgicos y de inflamación, así como también el eosinófilo, pero este principalmente en parasitosis y en alergias. El linfocito natural killer, que va a conformar a las células de la respuesta inmune innata, es el encargado principal de liberar o de llevar a cabo la sinapsis inmunológica para matar aquellas células que están infectadas por virus o células tumorales. Ya del lado de las células de la respuesta inmune adaptativa, como previamente se los había dicho, tenemos al linfocito B, que si bien libera anticuerpos, cuando es activado, se va a diferenciar en una célula presentadora de antígenos y va a liberar más anticuerpos. ¿Ok? El linfocito CD4 es el orquestador de toda la respuesta inmune adaptativa. Ojo con esta célula porque es la más inteligente para poder diferenciar y orquestar todo el montaje de la respuesta inmune adaptativa. Por eso se tiene que diferenciar en diferentes opciones.
tenemos al TH1, que va a liberar citocinas proinflamatorias, al TH17, que también libera citocinas proinflamatorias, y al TH2, que va a liberar lo contrario, citocinas antiinflamatorias, porque nosotros, yo creo que todos en algún momento hemos llevado a cabo un evento de inflamación, pero no todo el tiempo nos quedamos inflamados. Nos vamos a desinflamar. ¿Quién coordina eso? ¿Quién coordina ese evento? El CD4. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque se diferencia a su vez en células antiinflamatorias. ¿Qué significa esto? Que va a liberar citocinas antiinflamatorias, como el TH2, el T regulador, el T inhibidor del regulador. Y tenemos a otras células dentro de los linfocitos T que cumplen una función fundamental para poder eliminar células infectadas por virus, y es una célula citotóxica, y es el CD8, el linfocito T, CD8. Pero de todas estas, acuérdense de las células presentadoras de antígeno, dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Aquí los tenemos con una mayor amplitud, la célula dendrítica, al macrófago y al linfocito B, que los vamos a encontrar, perdón, en diferentes ubicaciones dentro de nuestro propio organismo, en tejido, en torrente, y estas van a presentar principalmente unos complejos que son muy interesantes para poder presentar el antígeno. Y si nosotros lo damos, entendemos esta parte de presentar el antígeno, en pocas palabras o en un lenguaje más coloquial sería presentar un fragmento del agente patógeno que en ese momento nos está infectando. ¿Ok? Esto se lleva a cabo precisamente en los ganglios. Cuando tenemos una infección, por ejemplo, de garganta, las anginas es en donde se está librando la batalla de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque ahí se tiene detenido al agente patógeno, ahí se está procesando sus antígenos para poder expresarlos al linfocito TCD4 y que este a su vez monte una respuesta de memoria. Pero ¿qué es lo primero que sentimos? Una inflamación, por eso nos duele porque está inflamado. Y la inflamación es el grito de alerta que tiene nuestro sistema inmune para avisar a todo el organismo que se ponga muy listo porque algo entró y hay que eliminar. ¿Ok? ¿Quién va a coordinar todo esto? Las citocinas, como ya se los había mencionado, son glicoproteínas de bajo peso molecular y prácticamente es el lenguaje molecular que van a utilizar las células para poder estarse comunicando entre sí. ¿Ok? Una célula libera una citocina, la célula receptora va a tener un receptor para esa citocina y va a decodificar el mensaje, y estos mensajes van a hacer prácticamente que se active, que prolifere, que se diferencie, que migre o inclusive que se muera una célula. ¿Quién produce estos mensajeros moleculares? Las propias células de la respuesta inmune. ¿Ok? Como se los había mencionado, estas van a ser las funciones o coordinar todas las funciones biológicas que lleva a cabo una célula. Y a final de cuentas impactan en todo el organismo. Proliferación, diferenciación, migración, activación y la muerte celular inclusive. Y cuando hablamos de activación es decirle a una célula mediante un mensaje químico, ponte a trabajar, ponte a liberar más células, ponte a fagocitar, ponte a liberar gránulos de defensa. ¿Ok? Para que sea más fácil, las vamos a dividir en citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Y chequen todo el pan de células que tiene la capacidad de poder producir citocinas inflamatorias. Los macrófagos, los neutrófilos, basófilos, mastocitos, el TH1, el TH17, las células endoteliales, las células epiteliales, y lo podemos ver de una manera muy sencilla. Si nosotros llegásemos a pasar nuestra uña por la piel, van a ver cómo se forma un surco y se va a poner inmediatamente rojo y se va a empezar a inflamar, porque ustedes están rasgando células epiteliales que de manera de alerta están liberando citocinas proinflamatorias para que vayan células de la respuesta inmune y decir, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? Ese es un ejemplo muy sencillito en lo que ustedes pueden comprobar cómo es que funciona inmediatamente nuestro sistema inmune. Pero como les había mencionado, no todo el tiempo estamos inflamados. También hay células que van a producir citocinas antiinflamatorias.
El propio macrófago tiene la capacidad dual de producir citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, el linfocito TH2 cuando se diferencia a este tipo de linfocito, el regulador y el inhibidor del regulador, que los vamos a ver más adelante, cómo es que trabajan de manera tan ordenada que es maravilloso entender cómo es que se lleva a cabo toda nuestra respuesta inmune. Y acuérdense, estas pueden controlar de manera positiva la proliferación, diferenciación, migración, activación y muerte, o pueden suprimir la proliferación, la diferenciación, la migración, la activación o la muerte. Y bueno, aquí viene la parte interesante. Chequen, el grito de alerta que lleva a cabo nuestro organismo es la inflamación. La inflamación es lo que va a indicar a las células de la respuesta inmune que se pongan en alerta, que se activen porque algo probablemente entró, invadió y puede poner en riesgo nuestra vida. No importa que no sea un evento infeccioso. Cuando tenemos un esguince, alguien tiene que estarse comiendo todo el tejido que ya necrosó, y esos son los macrófagos, por ejemplo, para que todo vuelva a funcionar de manera correcta. Pero en los procesos infecciosos, son las células de la respuesta inmune innata, principalmente los macrófagos y neutrófilos, son los primeros en llegar al sitio de infección y de inflamación para poder ver qué es lo que está sucediendo y ver si pueden ayudar. ¿Cómo es que van a ayudar? Fagocitando, tragándose lo que llegó a invadir. Esto recuerden que se lleva a cabo en los ganglios y está finamente regulado por las citocinas, ¿ok? Vean, en los procesos inflamatorios hay un incremento en la proliferación de neutrófilos, macrófagos, fibroblastos, que son los que tienen que arreglar todo el relajito, y los linfocitos. Los linfocitos, acuérdense que son los encargados, el linfocito TCD4, de llevar a cabo la respuesta inmune de memoria. Este va a activar al linfocito B de manera directa a través de una citocina, lo vamos a ver más adelante, para que acuérdense que se active y se diferencie en una célula plasmática y que tenga una mayor producción de anticuerpos. ¿Ok? ¿Qué sucede durante la inflamación? Bueno, pues las citocinas proinflamatorias van a activar a las células para que migren al sitio donde se está llevando a cabo la inflamación. ¿Por qué? Porque ahí algo entró o algo está sucediendo. Hay transvasación de las células, se pueden ir hasta tejido, pueden entrar a torrente sanguíneo, y ahí precisamente es donde van a ser reconocidas por células presentadoras de antígeno para que el patógeno sea tragado, en pocas palabras, porque lo que hacen es fagocitar al patógeno, procesar al patógeno y tratar de montar una respuesta de memoria posterior hacia este patógeno que nos invadió de primera instancia. Pero aquí viene algo que es bien importante. ¿Qué es aquello que tienen los patógenos que pueden reconocer nuestras células de la respuesta inmune? Y cada patógeno va a presentar un patrón molecular asociado a este. O sea, los hongos, los virus, las bacterias, los parásitos tienen patrones muy específicos que no va a tener nada similar en nuestro organismo. Es por eso que las células de la respuesta inmune dicen, esto no es de aquí, lo ataco. Lo puedo atacar porque esto no es mío, ¿ok? Y estas son secuencias de moléculas que son esenciales para su reconocimiento y que las células de la respuesta inmune puedan atacarlo. Como podemos ver en esta imagen, aquí hay un patógeno X. Vamos a poner un bacilo, una bacteria. Este va a tener patrones específicos de proteoglicanos en su pared celular que no lo va a tener ninguna célula del organismo. Por eso es que se puede reconocer. ¿Qué vamos a tener en contraparte nosotros? Receptores que reconocen a los patógenos, los PRR. O sea, las células fagocíticas van a tener este tipo de receptores que van a reconocer a estos PAMs, ¿ok? A estos patógenos específicos, a estos patrones moleculares específicos de ese patógeno. Y vean, tenemos una familia amplia de receptores tipo like, así son conocidos los PRRs, que van a reconocer una amplia variedad de patrones asociados a patógenos, como los lipopéptidos, los peptidoglicanos, los lipopolisacáridos, la flagelina que tienen algunas bacterias,
el DNA o el RNA no metilado, hebras de RNA en específico para virus, tanto DNA como RNA para virus, y las imidazoquinolinas que las vamos a encontrar principalmente en bacterias, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos estos receptores que se les denomina TLR, la familia de receptores tipo TOL, en la membrana, y también podemos tener estos TLR de manera interna. Pero ¿qué es lo que van a hacer a final de cuentas estos TLRs cuando reconocen a un agente patógeno? Vean, una vez que se reconoce alguno de estos patrones, se va a encender una cascada de señalización que va a llegar hasta núcleo. ¿Para qué? Para codificar la información de qué es lo que debe de hacer una célula. Y como pueden ver ustedes aquí abajo, lo que pide la célula es produce citocinas proinflamatorias. ¿Por qué? Porque así se va a llevar a cabo la inflamación, y la inflamación que dijimos que es el grito de alerta del organismo para poner en súper alerta a todas las células de la respuesta inmune. ¿Ok? Entonces, esa es la función de los TLR, reconocer el patógeno, activarse a través de una señal, una cascada de señalización. ¿Para qué? Para que pueda producir más citocinas proinflamatorias. ¿Por qué? Porque entre más células sean, más células fagocíticas, es más fácil poder montar una respuesta y eliminar al agente patógeno. Vean, observen esta célula. Es una célula de la respuesta inmune que está reconociendo diferentes PAMPs. Puede reconocer a la flagelina, en específico el TLR5 reconoce a la flagelina, a las levaduras que tienen simosan son reconocidas por otro tipo de TLRs, lipoproteínas. Todos estos patrones pueden ser reconocidos por estos PAMPs, ¿ok? ¿Y quién va a tener más PAMPs de todas las células de la respuesta inmune? Perdón, ¿quién va a tener más PLRs o PRRs? Pues las células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque estas se van a encargar de fagocitar principalmente a todo agente patógeno para poder ser procesado. Y bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo este reconocimiento antigénico? Esta parte es fundamental. Nosotros tenemos dos mecanismos proteicos que son muy interesantes, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, donde el tipo 1 va a estar presentado principalmente en las células nucleadas y el tipo 2 va a estar solamente en las células presentadoras de antígeno. ¿Para qué me sirve uno y para qué me sirve otro? Cada uno va a tener su estructura muy específica. Por ejemplo, aquí podemos observar que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o el MHC1 va a tener dos cadenas principalmente, donde una es más larga y se va a dividir en tres, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una pequeña cadena que es la beta 2 microglobulina. Aquí su cuneta, lo que podemos ver aquí, esta cunetita, va a ser más pequeña y en ella van a poder caber péptidos pequeños, aproximadamente de 8 a 15 aminoácidos, 6, 12 aproximadamente. Esto, acuérdense, lo tienen todas las células nucleadas y principalmente lo que expresa son péptidos virales. ¿Por qué péptidos virales? Porque todas las células nucleadas son infectadas por virus, pueden ser infectadas por virus, ¿ok? Porque acuérdense que los virus lo que hacen es utilizar nuestra propia maquinaria de la transducción de DNA para que ellos se puedan replicar. Acuérdense que hay DNA virus y RNA virus. Entonces, son péptidos pequeños cuando son desnaturalizados y caben perfectamente en el MHC1. ¿Qué pasa con este MHC2 que solamente lo van a tener las células presentadoras de antígeno? Bueno, también tiene dos cadenas, alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2, pero su cuneta es más grande. Significa que puede albergar péptidos más grandes, péptidos por lo regular de hongos y bacterias o parásitos intracelulares, por ejemplo, ¿ok? Entonces, estas dos estructuras son las encargadas de presentar los péptidos antigénicos, o sea, los péptidos derivados de virus, de hongos, de bacterias e inclusive de parásitos intracelulares. ¿Cómo es que se lleva a cabo? Chequen porque esto es lo clave y lo vamos a relacionar con las vacunas. Bueno, como podemos ver del lado izquierdo, aquí tenemos el más claro ejemplo de cómo es que se procesa un péptido viral. Tenemos que está la membrana de la célula, entra el virus y pasa por una maquinaria molecular extraordinaria
que lo que va a hacer es empezar a fragmentar el virus, lo empieza a desnaturalizar en pequeños péptidos. Estos péptidos se van a ir al retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico, dentro de la célula, se está estructurando, se está armando el MHC1. Acuérdense que quedamos que el MHC1 es una cuneta pequeña y caben perfectamente péptidos virales. El MHC1 lo que va a hacer es que cuando cae el péptido viral, el propio retículo endoplásmico le va a regalar una vesícula para que suba a la membrana y lo exprese. O sea, la célula que fue infectada por un virus, que a su vez la célula defragmentó en pequeños péptidos, ahora está expresando el MHC1 con el péptido viral. ¿Qué es lo que va a hacer la expresión o a qué nos conlleva la expresión de MHC1? Bueno, que pueda ser reconocido por su contraparte, que es el receptor de las células T, CD8. ¿Por qué CD8? Porque acuérdense que les dije que las células T, CD8 son las células citotóxicas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el MHC2? Bueno, pues la célula fagocita una bacteria, se forma un endosoma y nosotros tenemos, acuérdense, dentro de las células mecanismos que, bueno, más bien organelos que tienen enzimas para poder degradar precisamente este tipo de microorganismos que fueron fagocitados. Entonces se forma el fagolisosoma. Mientras tanto, en el retículo endoplásmico se está formando el MHC2. El MHC2, que es el que está a mano derecha, como podrán ver, tiene una cadena invariante, ¿ok? Y un clip. ¿Para qué? Esto está diseñado de tal manera para que no entre nada a menos que sea un péptido de bacteria o de hongo, por ejemplo. Porque imagínense ustedes que entre un péptido propio. Se podría montar una respuesta autoinmune, ¿ok? Por eso, precisamente, el propio sistema inmune tiene estos mecanismos que le van a servir como candados para que se lleve a cabo uniones de manera excelente para que puedan ser presentadas. Entonces, se está formando aquí la unión de lo que fue procesado, del péptido bacteriano, por ejemplo, se libera la cadena invariante, se libera el clip y este va a subir a la membrana, el MHC2 ya con el péptido bacteriano o fúngico y se lo va a presentar al CD4, al linfocito TCD4, al receptor del linfocito TCD4 para que este se active. En este momento, cuando se lleva a cabo esta presentación de antígeno, estamos hablando de una célula inactiva, un CD4-0, se llama TH0 o naive, ¿ok? Que no ha sido alertado. Una vez que se lleva a cabo este evento, es cuando se empieza a generar el montaje de la respuesta inmune adaptativa. ¿A qué se va a unir MHC1? No lo olviden, a linfocito T, CD8 y MHC2 al linfocito T, CD4. Los linfocitos B también tienen receptores que les van a ayudar para poder activarse. A estos se le llaman receptores de células B, que también tienen la capacidad de poder reconocer, y estos principalmente tienen una estructura de inmunoglobulina o de anticuerpo, ¿ok? Mientras que observen la diferencia con el linfocito, con el receptor del linfocito T que va a reconocer o CD4 o CD8, va a ser muy diferente. Uy, se trabó esto. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha súper bien, doctor. Ya no avanza la presentación. No sé si allá sigue Ah, avanzando o no. no, acá no, pero lo puede sacar y volver a subirlo. Seguro se ha pegado. Ok, a ver, voy a dejar de compartir. Ok, y voy a volver a compartir. Aprovechamos si es que tiene. Ay, ahí está. Ya. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Bueno, observen, aquí lo podemos ver de manera molecular más detenido. Observen que la célula presentadora de antígeno le está presentando el antígeno a mi linfocito TCD4. O sea, es un MHC2, le está presentando a su TCR. Y no nada más existe este receptor, tiene que existir un PAN
de receptores, una serie de receptores que se llaman coestimuladores. No es tan sencillo que se lleve a cabo el reconocimiento. Tiene que asegurarse muy bien todas nuestras células de la respuesta inmune que efectivamente ese es un péptido que va a, que va a activar a mi CD4. Entonces están las moléculas coestimuladoras, se le llaman, que acompañan el anclaje para que pueda llevarse a cabo el link de reconocimiento. Aquí lo podemos observar todavía con mayor detenimiento. Tenemos parte y contraparte. En la parte de abajo tenemos a los receptores, al TCR, CD28, AICO, CTL4, CD30, 4IBB, y su contraparte en las células presentadoras de antígeno, pues tenemos precisamente al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, al CD80, CD86, AICOCL, CD80, CD86, CD40, CD153. O sea, se debe de asegurar y que todo esté perfectamente coordinado para que se lleve a cabo esta activación del CD4, porque es muy importante. ¿Qué es lo que me va a hacer precisamente esta unión? Bueno, pues me va a crear un link entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Y aquí ya viene todo lo que es más interesante todavía. ¿Cómo es que se puede activar la respuesta inmune y para qué? Hay dos diferentes vías para poder activar la respuesta inmune. Una dependiente de CD4, donde está encargada la célula presentadora de antígeno para presentarle el antígeno a CD4, que es lo que vamos a ver ahorita, y la manera independiente, que es con el sistema complemento, pero nos vamos a enfocar nada más en esta parte, en la dependiente de CD4. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de que se active la respuesta inmune? Bueno, pues que las células creen una proteína, una inmunoglobulina que sea específica contra lo que nos está atacando. Y esto es la producción de anticuerpos, ¿ok? Nosotros tenemos 5 diferentes tipos de anticuerpos, la D, la E, la G, la A y la M. Y lo que nos ha ocupado mucho estos 2 últimos años y medio es la G y la M. Porque siempre cuando uno se va a hacer una prueba de antígeno te dicen, ¿a qué saliste positivo? ¿A M o a G? Y todo esto tiene una lógica. De hecho, cuando se lleva a cabo el primer contacto, se empiezan a liberar muchas M's. Si ustedes se dan cuenta, la M es un pentámero. Y cada uno de estas Y, lo vamos a decir así, la inmunoglobulina, tiene la capacidad de anclarse. Aunque no es tan específica, se produce mucho, porque los anticuerpos cumplen funciones muy, muy, muy específicas que tienen la capacidad inclusive de inactivar, ¿ok? Y la G es este anticuerpo que se va a producir después de 15 días y es conocido como el de memoria. ¿Por qué el de memoria? Porque cuando nos volvemos o cuando se vuelve a presentar ese antígeno, ya se tiene codificado cuál es el anticuerpo específico que se le va a pegar para que se incremente la respuesta inmune. ¿Ok? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo todo esto? De una manera muy, muy, muy específica. Acuérdense, los anticuerpos se unen. Eso es opsonizar. Se unen y al unirse neutralizan, o sea, ya el patógeno ya no puede hacer muchas cosas, activan al sistema complemento, activan a mastocitos y también pueden mediar la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esas son las principales funciones de los anticuerpos. Por eso es tan importante que se lleve a cabo la activación de la respuesta inmune, porque los anticuerpos es la última carta que tiene nuestro organismo para nuestra defensa. De hecho, en la antigüedad se les conocía como balas mágicas, las magic bullets, ¿ok? Cuando no se conocía muy bien la estructura del anticuerpo. ¿Pero qué es un anticuerpo? Todos estos van a funcionar para llevar a cabo una finalidad. El opsonizar y neutralizar me va a detener al agente patógeno. ¿Para qué? Para que se incremente la fagocitosis. Y al incrementarse la fagocitosis, yo voy a tener la capacidad de eliminar más rápido lo que me está infectando. ¿Ok? Para eso es necesario la producción de los anticuerpos. Y vean, tiene una estructura muy peculiar, en específico IgG. Tiene, por ejemplo, sus 2 cadenas, la cadena ligera, la cadena pesada, y esto precisamente lo que va a hacer es que va a anclar, se va a unir a los patógenos para que
puedan ser inhabilitados y neutralizados, ¿ok? Tiene la capacidad de abrirse inclusive. Aquí lo podemos ver cómo es que estos antígenos se pueden unir al agente patógeno y no nada más eso, sino que gracias a su bisagra pueden llegar a atacar más agentes patógenos. Y si atacan más agentes patógenos, significa que se están uniendo a más determinantes antigénicos y estos van creando redes y estas redes son las que pueden ser fagocitadas y con el incremento de la fagocitosis se va a eliminar al agente patógeno de una mejor manera. ¿Ok? Vean, aquí tenemos otro ejemplo de cómo es que tenemos al microbio, en este caso, el agente patógeno, llega el anticuerpo específico, se le pega y nuestras propias células van a tener receptores específicos que van a reconocer a esta porción del anticuerpo que se llaman receptores tipo FC, y estos van a empezar a reconocer todo lo que esté pegado a un anticuerpo. Y observen, el FC lo reconoce y se lo traga. O sea, se empieza a incrementar la fagocitosis. Vean todas las células de la respuesta inmune que tienen receptores FC. Neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, monocitos, las células dendríticas principalmente. Así también hay células que no los contienen, como las natural killers, las células B y las células T. Hay una amplia familia de receptores tipo FC específico para cada célula. Y recuerden, los receptores FC van a reconocer la parte cristalizable o la fracción constante del anticuerpo que está pegado a un agente patógeno. Y eso va a ser más fácil para que pueda ser reconocido y pueda ser fagocitado. Y bueno, todo lo que les he platicado se lleva a cabo de esta manera. La activación de la respuesta inmune dependiente de CD4 es cuando una célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno a mi CD4, este se va a diferenciar en un linfocito TH1 proinflamatorio y va a producir estos mensajeros específicos para poder activar al linfocito B para que se diferencie en célula plasmática y para que pueda producir anticuerpos de novo y de memoria 15 días después. Los de novo, acuérdense, son las IgM que no son tan específicas, pero pueden agarrar muchos microorganismos e inhabilitarlos, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, pues precisamente opsonizar, inhabilitar, activar el sistema complemento, activar a los mastocitos y a final de cuentas incrementar la fagocitosis. La otra vía es cuando se diferencia el linfocito T CD4 en un TH17 para inducir la producción de interleucina 17 que específicamente me va a activar al neutrófilo, su proliferación y su activación, y el neutrófilo a su vez me va a producir factores estimuladores de colonia y citocinas proinflamatorias. Y acuérdense que dijimos que la inflamación es el grito de alerta que tiene nuestro organismo para activar a la respuesta inmune. La inflamación, de manera indirecta, me va a activar a mi linfocito B para que se diferencie de célula plasmática y produzca anticuerpos. Y aquí viene la pregunta que les había hecho. ¿Todo el tiempo estamos inflamados? No. Así como hay un punto álgido de la respuesta inmune, también hay un declive de la propia respuesta inmune. ¿Ok? Y esto lo coordina también de manera interesante el linfocito TCD4. ¿Cómo lo hace? Cuando se diferencia en una célula conocida como linfocito tipo TH2. Este es un linfocito que va a producir citocinas antiinflamatorias, como la 4, la 5, la 10 o la 13. Pero, ¿se imaginan que todo el tiempo esté activado el linfocito TH2? No se podría activar la inflamación porque tendríamos siempre factores antiinflamatorios. Para eso, el propio linfocito TCD4 crea un mecanismo candado. Y el mecanismo candado es alguien que regule al TH2. Y este se llama linfocito T regulador. Va a producir interleucina 10 y TGF-beta principalmente. Y este a su vez tiene otro candado. Este candado se va a llamar linfocito T inhibidor del regulador. ¿Ok? Cuando es el inhibidor del regulador, va a inhibir al regulador y el regulador a su vez va a regular a TH2 y TH2 a su vez va a regular a TH1 y a TH17. ¿Qué es lo que hacen principalmente? Pues inhiben la proliferación
diferenciación y activación ¿de quién? De TH1, TH17, células proinflamatorias, células dendríticas, macrófagos y a los propios reguladores. ¿Ok? Se ve complejo, pero no es tan complejo en realidad. Y ahora sí, viene esta parte, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo este choro que les acabo de aventar sobre la respuesta inmune con las vacunas? Todo este rollo, precisamente, el procesamiento de los péptidos tiene mucho que ver con las vacunas. ¿Por qué? Primero tenemos que ver, pues, qué es una vacuna. Y en pocas palabras, son productos biológicos que son utilizados para conseguir una inmunización activa artificial. En pocas palabras, una activación de la respuesta inmune vía CD4 de manera artificial. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros con la bioingeniería, pues nos vamos a saltar todos los pasos de la respuesta inmune y le vamos a presentar ya sea el agente infeccioso completo pero atenuado o inactivo a nuestro propio sistema o a nuestro propio organismo. También puede ser con subunidades o péptidos que pueden ser fagocitados por las células presentadoras de antígeno o también pueden estar constituidas por productos extracelulares del agente infeccioso que puede a su vez ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno y montar toda la respuesta inmune. En pocas palabras, en la vacuna van agentes infecciosos, ya sean atenuados o inactivos o algo que produzca el agente infeccioso. Esos son los diferentes tipos de vacuna, ¿ok? En pocas palabras, la bioingeniería lo que hace es ser proteosoma humano y fagolisosoma humano. Por la bioingeniería hacemos pequeños péptidos de estos agentes patógenos o algo que produzcan ellos que pueda ser reconocido por nuestro organismo, principalmente por las células presentadoras de antígeno, y lo podemos ver cuando se despierta la respuesta inmune. Todos hemos llegado a sentir algún efecto, ya sea leve o un poco más severo de una vacuna. Lo primero es, me está doliendo. ¿Por qué? Porque se está inflamando. Y si se está inflamando y te están poniendo ahí un péptido atenuado, es que van a llegar las células dendríticas, lo van a tragar, se va a crear el fagolisosoma, o por el contrario, si son péptidos virales, precisamente va a entrar y por medio del proteosoma se va a llevar a cabo todo este mecanismo de reconocimiento y expresión por MHC1 y es cuando se activa la respuesta inmune. Pero en este caso, en las vacunas es a través de CD4, ¿ok? Y vean, lo que hacemos es precisamente lo que les acabo de comentar, activar, estamos inyectando, inoculando a través de una vacuna en alguna parte de nuestro cuerpo estos péptidos que me van a activar la respuesta inmune adaptativa que es dependiente de CD4 para que cree memoria. Esa es la finalidad de las vacunas, que se cree una memoria. Ahorita estamos viendo que estamos teniendo refuerzos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas variantes del virus SARS-CoV-2. Entonces hay que estarle metiendo ahí más vacunas, más refuerzos. ¿Para qué? Para que pueda mantenerse un poco más de tiempo la respuesta inmune de memoria. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros recién nos infectamos, lo primero que se va a producir son inmunoglobulina M. Acuérdense, es el pentámero que va a tener la capacidad de agarrar más bichos, más agentes patógenos e inhabilitarlos para que puedan ser fagocitados. Y posteriormente se crean los anticuerpos de memoria. ¿Quién crea los anticuerpos de memoria? Las células plasmáticas. Los linfocitos B, cuando ya reconocen que tienen que crear un anticuerpo muy específico contra ese péptido, se crean células B de memoria. Y acuérdense que el propio linfocito B puede servir como una célula presentadora de antígeno. Se puede activar una vez que reconoce para lo que fue creado y esta célula de memoria inmediatamente se convierte en una célula plasmática y empieza a producir una alta cantidad de inmunoglobulina G de memoria para que se le pegue específicamente a ese bicho. Eso es la finalidad de una vacuna, crear la respuesta inmune de memoria.
Nosotros desde pequeños hemos sido vacunados y afortunadamente no hemos tenido las infecciones por las que nos hemos sido vacunados. Puede darse el caso que sí, pero ahorita vamos a ver por qué. Y aquí viene, ¿por qué podemos reaccionar contra una vacuna? En primer lugar, bueno, pues sí es un poco espantoso la aguja y todo esto, pero a nivel molecular y a nivel celular, puede ser que seamos susceptibles a algún componente de la vacuna. La vacuna tiene una alta cantidad de componentes. Finaliza en el adyuvante, tiene gelatina, tiene componentes químicos, tiene estabilizadores de la propia vacuna, tiene las trazas o los péptidos del propio microorganismo, y quizás en algunos de estos componentes podamos ser sensibles a ellos, podamos ser alérgicos a estos. Y es que por esto se puede llegar a montar una respuesta inmune no deseada con una vacuna, pero son casos excepcionales. ¿Y por qué son casos excepcionales? Porque hay diferencia entre cada uno de nosotros. A esto se le llama inmunología epigenética. ¿Qué significa? Si bien todos somos muy parecidos en el sistema inmune, cada uno tiene su particularidad gracias a la inmunología epigenética. Y esa propia inmunología epigenética puede ser que te haga susceptible a alguno de los componentes de la vacuna. Y no hablo ahorita de la vacuna contra SARS-CoV-2, contra cualquier vacuna. ¿Ok? ¿Se puede llegar a presentar una reacción alérgica a una vacuna? Sí, son casos contadísimos porque tienes que ser susceptible, tu propio sistema inmune tiene que ser alérgico a algún tipo de componente por el cual va a estar conformado la vacuna. Y la epigenética hoy en día es la que está estudiando todas estas diferencias. El ver para qué son susceptibles unos, para qué son susceptibles otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya a manera de resumen, al hacer una vacuna, lo que hacemos en el laboratorio es crear los péptidos que de manera natural puede procesar nuestro organismo. ¿Para qué? Para que se pueda montar a través de una inoculación, o sea, a través de la inyección, una respuesta inmune, primero innata, se activan todas las células de la respuesta inmune innata, las células presentadoras de antígeno hacen el link con las células CD4, que es la encargada de llevar a cabo el encendido de la respuesta inmune de memoria. ¿Por qué? Porque cuando se activa el CD4, va a producir citocinas específicas que le van a decir al linfocito B, mira, voy a poner de ejemplo la vacuna contra SARS-CoV-2, mira, nos está atacando este virus y tiene estos péptidos. Ok, yo linfocito B voy a producir inmunoglobulina G de memoria contra esos pequeños péptidos virales. Y es así como se monta más rápido la respuesta inmune. Hay algunos y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo personal. Estuve con 3 personas que estuvieron infectadas por COVID y a mí ya me había dado COVID previamente, o sea, de manera natural me vacunó el virus y aparte tenía mis refuerzos. Pero después de eso y después de convivir con las personas, no me infecté. Ellos eran asintomáticos y yo siempre me mantuve negativo, negativo. En una semana me tuve que hacer 3 pruebas para estar seguro de que era negativo. Entonces, toda esta respuesta de memoria, si en algún momento, porque fueron mis hijos, pues los ando besando, los ando cargando, me llegan a infectar, mi respuesta inmune inmediatamente dice, están entrando péptidos de este virus que ya conocemos y la respuesta inmune de memoria cumple o lleva a cabo su función. Montar una respuesta más rápida, eficaz, efectiva contra el agente patógeno que está ingresando en ese momento. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Si me fui un poquito más rápido es porque no contábamos quizás con mucho tiempo, o sí lo contamos, pero estoy dispuesto a todas las preguntas, tratar de resolverlas. Acuérdense que pues no sabemos todo, pero de este tema, todo lo que yo les pueda responder con gusto, y si hay alguna pregunta, con gusto se las contesto. Gracias, gracias doctor por la ponencia. Yo he aprendido, y eso que soy abogada, he aprendido bastante, ha estado bastante didáctico. Tengo una pregunta de Carmen Fajardo. Sí.
Buenas noches, doctor. Es decir, que las vacunas a base de péptidos van a impulsar la inmunidad. Sí, claro, es precisamente la finalidad de la vacuna. De manera artificial lo que hacemos es cortar nosotros esos péptidos y dárselos al sistema inmunitario. Ahora, echárselos al perro, órale, reconócelo, mátalo, ya sabes, ¿no? Activa la respuesta inmune innata y esta a su vez a la respuesta inmune adaptativa. Y es así como se crea la respuesta inmune de memoria. Me pregunta también Carmen Fajardo, diferencia entre vacuna atenuada, inactivada y toxoide. Ok, por ejemplo, una vacuna toxoide es algo que puede liberar un microorganismo, la toxoide tetánica, ¿ok? Aquí lo que se hace es prácticamente la molécula toxoide, que es la que crea todo el efecto en el organismo, no es el microorganismo, sino lo que produce el organismo. Un péptido atenuado es como quien dice un virus, así que le das unas cachetadas ahí, no hagas nada, lo avientas, está vivo, está atenuado, no va a tener infectividad en ti, pero el organismo lo va a reconocer. Y un péptido es un cachito de ese microorganismo patógeno que estás metiendo tú en la vacuna para poder ser inoculado. Muy bien. Levantaron la mano, doctor. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en vivo. Me parece que alguien levantó la mano. Está abierto los micrófonos para escucharlos. Y ahí no sé quién estuvo ahí levantando la mano. Se me fue. Si alguien quiere hacer otra pregunta. Si alguien quiere hacer otra pregunta. Con toda la confianza. A veces la pregunta más obvia puede ser una pregunta muy interesante. Hay temas que a veces no, como que no le entramos mucho, pero hagan la pregunta que así como les suena en la cabeza, así suéltenla, sin ningún problema. Aquí trataremos de darle cuadratura a esa pregunta. Yo tengo una pregunta que me están haciendo por interno. Dice, doctor, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes? Ok, esa pregunta es muy interesante. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en donde las propias células de la respuesta inmune van a reconocer péptidos propios. ¿Por qué se lleva a cabo este evento? Hay una universidad de los linfocitos T y esa universidad se llama timo. Es a través del timo donde aprenden estas células a reconocer todo lo propio de lo extraño. Pero pues como siempre hay hijos descarriados, entonces una de estas puede llegar a salirse, a fugarse de la defensa, precisamente del aprender que no debe de atacar lo propio, pero lo hace. Entonces, estas células reconocen péptidos propios y montan una respuesta contra uno mismo. Por eso son autoinmunes. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un trasplante, se tiene que inmunosuprimir al paciente que va a recibir el trasplante, porque se puede llevar a cabo un efecto del injerto contra el huésped, o sea, lo que te van a meter que reaccione contra tu propio organismo. Y por eso son los rechazos de los trasplantes, porque el sistema inmune dice, el sistema inmune del injerto dice, yo este cuerpo no lo quiero. Entonces, ahí es algo similar lo que sucede con las enfermedades autoinmunes. Hay una infinidad ya de enfermedades autoinmunes. El lupus, por ejemplo, la fibromialgia, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes también, una amplia variedad. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Aquí se están destruyendo las células pancreáticas, las encargadas de liberar la insulina. Entonces es ahí cuando hay una descompensación y son pacientes insulinodependientes, por ejemplo, por una enfermedad autoinmune. Gracias, doctor. Flora Ojeda Gómez nos menciona lo siguiente. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por su ponencia. Consulta. ¿Se puede poner la vacuna un paciente que tiene ACV isquémico? Gracias por su respuesta. Bueno, aquí las recomendaciones no sé si varíen de país en país, pero por ejemplo, las vacunas, para lo único que te dicen que no te la debes de poner es prácticamente si eres alérgico a un componente
de la vacuna en específico. También, por ejemplo, si en ese momento estás cursando la infección. ¿Por qué? Porque te puede exacerbar la infección y puedes llegar a generar el cuadro de COVID. Entonces, puedes ponerte en riesgo. Pero hay pacientes, esos, por ejemplo, en nuestro país, en México, son los únicos inconvenientes. Hasta las mujeres embarazadas están vacunando. Entonces, no hay, que yo sepa hasta el momento, no hay un inconveniente en que se ponga la vacuna este tipo de pacientes. Gracias, doctor. Flora Ojeda Gómez también nos menciona, doctor, ¿cada qué tiempo nos colocaremos los refuerzos para las variantes COVID-19? Esto va a depender de cómo está cambiando este virus, porque está cambiando de una manera muy rápida. Hay muchas variantes, pero va a llegar un momento en que el virus se va a quedar estable y ya va a ser como, no sé si ustedes allá también se apliquen anualmente la de la influenza. Igual, de manera anual, va a ser una vacuna anual y quizás algún refuerzo cada 6 meses, pero se tiene la esperanza con base a la evolución del virus de que sea una vacuna anual, igual que la de la influenza. Ok, gracias, doctor. Margarita Arana ha levantado la mano. Margarita. Creo que se le ha ido, no sé. Venga, Margarita, anímate. Levantó la mano, pero creo que su audio. Ahí está. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Doctor, felicitaciones por su exposición brillante. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el sistema inmunológico y la infección por VPH, por papiloma. ¿No? Bueno, se dice que esa infección por el VPH desaparece sola a veces, ¿no? Pero en la mayoría, bueno, o sea, se van complicando, ¿no? Yo quisiera saber cómo es ese proceso. ¿Cómo se lleva a cabo el mecanismo de la vacuna de VPH? ¿Cómo se ve el mecanismo? Exacto. Ok, el mecanismo es el mismo siempre, pero aquí algo que debemos de tener mucho en consideración es que las vacunas son preventivas. No significa que si tiene VPH y ya es una persona adulta y se la pone, desaparece. No, ya no. Eso sí, ya no. Se puede llegar a atenuar, más no a desaparecer. Por eso es que las vacunas de VPH están recomendadas para niñas a partir de 11 años. En México creo que es a partir de los 11 años. Y esto es porque el VPH, nosotros los hombres somos portadores. Y aquí se me hace algo un poquito incongruente que esté promocionándose para las mujeres cuando el hombre es el portador, debería de ser para los dos. Entonces, el virus, acuérdense que el VPH es el propulsor del cáncer cervicouterino en las mujeres. Entonces, es muy importante que tanto niños como niñas se vacunen para prevenir una infección a futuro. Cuando una persona ya es adulta y se supone que más del 50% de la población mundial tiene virus del VPH, entonces, pues en realidad ya como que no es muy útil. Por eso el primer criterio de exclusión es si tienes una vida sexual activa, qué edad tienes y todo lo demás. Agarran de preferente a las pequeñitas. Entonces, órale, a las niñas, y es lo mejor ahorita que pueden hacer, estarlas vacunando contra el VPH. Doctor, hay una consulta en el chat, muchas gracias, de Eduardo Nieves. Buenas noches, doctor. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse la inmunidad adquirida tras el contacto con un antígeno nuevo? Una pregunta muy interesante. Miren, de manera normal, nuestro sistema inmune tarda aproximadamente, ustedes analícense con la gripe. ¿Cuánto tiempo tenemos gripe? Aproximadamente sentimos el punto álgido como por el tercer día, que es el pico máximo. Tu sistema inmune está a todo lo que da tratando de defenderte. Por eso nos sentimos mal, porque tu propio organismo te dice descansa, cálmate, y nosotros nos estamos metiendo antihistamínicos y todos los medicamentos que están bloqueando la respuesta inmune. Y del tercero al séptimo día se empiezan a producir los primeros anticuerpos de memoria. Del séptimo al 14º tienen un pico hasta el 21º día. ¿Ok? ¿Qué significa? Que es primero un periodo de infección de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 14 y de 14 a 21.
Es así cuando se va creando la respuesta de memoria, ¿ok? Pero el reconocimiento es inmediato, unas 24, 48 horas, todo tu sistema inmune se empieza a activar. Al 7º día ya empiezas a crear tus primeros anticuerpos. En el 14º es el máximo pico hasta el 21. Por eso te dicen, no te puedes vacunar si te infectaste hasta después de 21 días, porque ese es el periodo más o menos en que se desarrolla la respuesta inmune. ¿Cuánto tiempo tarda un nuevo microorganismo? 7 días, en que pueda ser ya producido su anticuerpo, aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, termino creo que con Margarita, que levantó la mano, creo. Margarita, nuevamente. Entonces que ya No, estoy... bajé la Ah, mano. bajé. Sí, Ok. Muy gracias. bien, gracias. Si no, sí, yo creo que ya sí no hay... Acá hay otra pregunta de Leo Salinas. Buenas noches, doctor. Las vacunas nos proporcionan anticuerpos de memoria. Entonces, una persona que no tuvo contacto con el virus SARS-CoV-2 y se hace la prueba AG-AC, ¿puede dar positivo a IgG? No, a ver, lo que hacen las vacunas no es generar, no nos meten anticuerpos, meten péptidos del virus para que el propio organismo cree los anticuerpos contra lo que está diseñada esa vacuna, ¿ok? Si alguien, creo que esa parte, ya la segunda parte no la entendí, si alguien podía hacerse si estuvo en contacto. Entonces, una persona que no tuvo contacto con el virus COVID y se hace la prueba AGAC, ¿puede dar positivo a IgG? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya de manera artificial estás infectando a tu cuerpo. Sin que pase de una noche de malestar, te tomas un paracetamol y ya. Está. Eso es precisamente la funcionalidad de la vacuna. Por eso vas a salir positivo a inmunoglobulina G de memoria contra el péptido SARS-CoV-2. Esa es la magia de la vacuna. Evitaste la infección, pero ya creas anticuerpos de memoria contra un posible caso a futuro de infección. Ahora, recuerden, algo que es muy importante referente a esta vacuna, no nos exime de la infección. De lo que nos exime es de crear el cuadro de la COVID, o sea, el proceso proinflamatorio que te puede llevar a la muerte. Te puedes infectar, pero si ya me estoy vacunado, sí, pero ya no fuiste al hospital, ya no te pusieron oxígeno, ya te libraste de la muerte. Esa es la diferencia. Ok. Bueno, nada, doctor, ya no, creo que ahí paramos las preguntas porque ya se vuelve un masterclass, tal vez que un webinar. Ya dejamos para un masterclass para más adelante. Con gusto. Les agradezco infinitamente, doctor, por su ponencia. Ha sido muy interesante y se nota que les ha gustado al público porque están ansiosos de conocer más. Vamos a tratar de cerrar con el doctor alguna masterclass, alguna clase espejo también. Así que, doctor, lo comprometo públicamente. Claro que sí, con gusto. Ya saben el tema que nos apasiona, entonces, con gusto. Muy bien, les agradezco, doctor, infinitamente le agradezco. Ha sido una exposición estupenda, con mucho conocimiento y obviamente se nota el amor que le tiene a su carrera. Y nada, le agradezco en nombre de la universidad y de la maestría. Le agradezco también a todos los participantes y a los que nos están viendo en vivo en la página de la universidad. Y nada, doctor, yo voy a hacer algunas presentaciones de la maestría. Por favor, no se vaya 2 minutos nada más. Y, y nada, estamos viéndonos pronto y le agradezco infinitamente por haber participado en este webinar. No, al contrario, muchas gracias por el espacio y con gusto para poder colaborar con ustedes en toda esta parte de la docencia, cualquier otro tema que gusten que esté dentro de mi campo y algún tema en específico, con todo el gusto estoy con ustedes para poder colaborar. Muchas gracias a la universidad que usted representa también, ¿no, doctor? A la Universidad Veracruzana de México. Y a usted. Sí, claro, es increíble estos lazos que ya estamos creando entre universidades, entre los países latinoamericanos. Muchas gracias a todos. Voy a presentar la maestría. La maestría se llama Gestión en Salud.
no sé quién tiene, ya cerramos. ¿Cuál es el objetivo de la maestría de gestión de salud? Es un programa que especializa a los participantes en disciplinas relacionadas con la administración y gerencia de los recursos técnicos y humanos de los servicios de salud, además de las competencias de innovación y liderazgo, con el propósito de alcanzar una cobertura universal, es decir, la atención integral en los sectores público y privado. Nosotros tenemos una modalidad semipresencial, tenemos docentes de primer nivel, pasantías internacionales que ya le hemos tenido con las universidades de Colombia y ahora vamos a ver para el 2023 cerrar también con México, talleres de investigación, clases espejos que ya se comprometió el doctor y talleres de habilidades blandas, por supuesto. Nuestro plan de estudios son 4 ciclos, 2 módulos. En el primer ciclo llevamos estos cursos que ustedes están viendo en la pantalla, así que ya saben que nuestro plan curricular está destinado mucho a internacionalizarnos y también a terminar con un proyecto de tesis, ¿no? Tenemos certificación, los alumnos que culminen satisfactoriamente los cursos de la maestría, sustenten y aprueben su tesis, van a salir con el grado de maestro de gestión en salud otorgado por la escuela Norbert Wiener. Estos son nuestras planas docentes, ustedes ya los conocen. Ya, ahora vamos a iniciar, doctor, el 29 de agosto con esta promoción nueva. Ahí están las clases, la modalidad es semipresencial. Ahí están las demás tarifas y demás que ya ustedes la conocen. Y le voy a dar pase a Luz de la gerencia de ventas y marketing, que quiere decirnos algo. Luz. Buenas noches, doctora Noriega. Muchas gracias por el pase. Buenas noches también al doctor Domínguez y a todos los participantes que nos acompañan esta noche. Sí, queremos invitarlos a la convocatoria actual que tenemos vigente para la maestría de gestión en salud, que está iniciando este 29 de agosto. Nosotros vamos a estar en inscripciones extemporáneas hasta el día miércoles 31. Para la maestría en gestión de salud tenemos diversos convenios a nivel nacional con instituciones como MINSA de salud, colegios profesionales. Estamos también otorgando descuentos especiales para estos convenios y para nuestros egresados. Aquí está mi número celular directo, pueden escribirnos por WhatsApp o por correo, también estamos atendiendo llamadas en horario extendido este sábado y domingo para poder ayudarlos con sus consultas o para ayudarlos en su proceso de inscripción, ¿no? Está mi número celular en pantalla para que puedan escribirnos y poder ayudarlos en cualquier consulta con respecto a la maestría de gestión en salud. Muchas gracias. Gracias, Lucecita. Bueno, doctor, nada, ya para no extendernos, le agradezco infinitamente y nos estamos viendo pronto. A todos los participantes, muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Saludos desde México. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo también.